Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva exposición de física. Nuestro tema es circuitos eléctricos básicos. Nosotros pertenecemos al Colegio Francisco Huerta Rendón, tercero Sistema B. Empecemos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Les hablaré sobre la combinación de resistencia en serie o en paralelo. La combinación de resistencia la podemos hacer de dos maneras, ya sea en un circuito en serie o en paralelo. Como objetivo debemos determinar equivalentes que sean de resistores combinados y usar la resistencia equivalente para analizar circuitos simples. A continuación les hablaré sobre la resistencia en serie. Bueno, les explicaré sobre la resistencia en serie. Es un circuito que se coloca una seguida de la otra de tal modo que la corriente debería fluir primero por una de ellas para llegar a la siguiente. Esto implica el valor de la resistencia total del circuito que sea la suma de todas ellas. Por ejemplo, tenemos los focos de árboles de Navidad. Una vez que conectamos este circuito va trascendiendo en serie la resistencia de electricidad una por una. Bueno, no obstante, les explicaré sobre un ejemplo de resistencia en serie. Vamos a calcular la corriente total que circula en el siguiente circuito con resistencia en serie, considerando que la fuente es de 120 voltios. Aquí tenemos el diagrama, ¿no? Tenemos la cantidad que son 120 voltios y en el diagrama está esparcido los ohmios. Para llegar a coger la resistencia, vamos a sumar los ohmios y este valor va a ser llamado resistencia equivalente. Vamos a sumar. Este como resultado va a dar a 40 ohmios. Bueno, lo que nos está pidiendo es calcular la corriente y ya tenemos el voltaje y también tenemos los ohmios. Para esto vamos a utilizar la ley de Ohm. Su fórmula será OE, velocidad que es igual a la intensidad por la resistencia. Ya. Vamos a cambiar esta fórmula para poder sacar el resultado, que va a ser la intensidad por el voltaje dividido sobre la resistencia. Vamos a cambiar los valores, que ya lo tenemos, que es acá lo que es 120 voltios sobre 40 ohms. 120 dividido por 40 es igual a 3 y queda como resultado 3 amperios. Y así se resuelve un ejercicio de resistencia. Gracias. Muy buenas a todos, voy a hablarles sobre la ley de Kirchhoff. ¿En qué consiste la ley de Kirchhoff? Que vamos a poner como ejemplo las luces de mallas navideñas, que de inicio podemos darle 100 miliamperios, que mientras la suma de todas las corrientes que entra es igual a toda la suma que sale. Es la ley de Kirchhoff. Son circuitos en serie paralelas con una sola fuente. Sin embargo, siempre hay circuitos que contienen varias mallas, por ejemplo. Entonces, empecemos con el ejemplo. Podemos ver que tenemos más o menos basado como un tobogán, un puerto de entrada y dos puertos de salida. Vamos a lanzar, digamos, que estos sean 100 miliamperios. Podemos ver que vamos a ver en qué mismo lado va a salir los 100 miliamperios. De cada 100 miliamperios que entra, así mismo va a salir en la parte inferior de los puertos. Otro ejemplo sería unos cables de audífonos, que como pueden ver tenemos un puerto de entrada. Por ejemplo, toda la suma de la corriente que entra es igual a toda la suma de corriente que sale. Pongamos aquí que va a entrar con 100 miliamperios. Asimismo, la salida de cada audífono va a ser igual de 100 miliamperios cada uno. Voy a empezar con la explicación del ejercicio de la ley de Kirchhoff. Voy a comenzar a dibujar el diagrama para poder resolver el ejercicio.
Este sería el diagrama que voy a utilizar para poder resolver el ejercicio de Kirchhoff. Toda energía eléctrica que entra por un lado es igual a toda la energía eléctrica que debe salir por el otro. Digamos, si por un lado o un exterior entra una energía de 50 miliamperios y el otro lado, el segundo extremo, entran 100 miliamperios más, el otro extremo, el que sería el tercero, entran 50 miliamperios más. En total, la salida debe salir entre 200 miliamperios. Esa va a ser la salida que va a salir por el extremo. Y digamos, si ponemos toda energía que entra, debe salir igual a toda la energía que sale. Gracias. Bueno, voy a hablar sobre el circuito RS del resistor condensador. Se ha considerado circuito de corriente constante en algunos circuitos de corriente directa, mientras mantiene un sentido constante. Un circuito eléctrico compuesto de resistencia y condensadores es la forma más simple del circuito. RS es el circuito de primer orden. El circuito de primer orden contiene solamente un componente que almacena energía, que puede ser un condensador, usando solamente una ecuación diferencial de primer orden. Gracias. Una resistencia de 50 es aquí, de 40 que aquí abajito. Ahí. Ya, ahora la fuente va aquí, un 30 aquí y aquí. Paso. Ahora la G. Mi tema es amperímetro y voltímetro. El amperímetro y el voltímetro son dos aparatos que pueden considerarse como galvanómetros modificados. El voltímetro se utiliza para medir diferencias de potencial entre dos puntos y el amperímetro para medir intensidades. Un amperímetro consiste básicamente en un galvanómetro con una resistencia en paralelo con la bobina de magnitud lo suficientemente pequeña como para que prácticamente toda la corriente se desvíe por ella. Un voltímetro viene a ser un galvanómetro con una resistencia asociada con él. Si la resistencia total del voltímetro es mucho mayor que la del circuito, entre tales puntos la corriente se derivará por la
la mayor parte por el tramo que ofrece menor resistencia y solo una pequeña se atravesará el voltímetro. Ahora voy a realizar un ejercicio que dice lo siguiente. Suponga que tiene un galvanómetro capaz de conducir con seguridad una corriente máxima en su bobina de 200 microamperes. La intensidad del galvanómetro que es de 200 microamperes y que tiene una resistencia en la bobina de 50 ohms. La resistencia que es de 50 ohms se va a utilizar en un amperímetro diseñado para leer corrientes de hasta 3.0 amperes. La intensidad máxima que va a ser de 3.0 amperes. ¿Cuál es la resistencia en derivación requerida? La resistencia en derivación. La intensidad del galvanómetro. Lo pasamos a notación científica, que esto queda 2 por 10 a la menos 4 amperes. Y para resolverlo vamos a realizar con el siguiente ejercicio, que es la intensidad del galvanómetro por la resistencia sobre la intensidad máxima menos la intensidad del galvanómetro. Ahora solo reemplazamos que 2 por 10 a la menos 4 por la resistencia que es 50 ohms sobre la intensidad máxima que es 3.0 menos la intensidad del galvanómetro. Esto da un resultado de 3.3 miliohms, que esto en amperes sería 2.9998 amperes. ¿Qué quiere decir esto? Que la resistencia en derivación es mucho menor que la resistencia de la bobina, y esto permite el mayor paso de la corriente por la resistencia en derivación. Gracias. Bien, como hemos estado dando circuitos eléctricos básicos, a mí en específico me toca hablar sobre lo que es circuitos domésticos. Cada persona en su hogar tiene algún aparato electrónico doméstico, como podría ser una refrigeradora o una cocina eléctrica. ¿Usted cree que de lo que ya hemos hablado anteriormente, mis compañeros, un circuito doméstico podría estar conectado en serie o en paralelo? Poniendo un ejemplo de una lámpara, un foco y alguna otra cosa, cada uno tendría un voltaje de 120 voltios. Pero si está conectado en serie, cada uno de los objetos no podría mantener un voltaje de 120 voltios. Así que sería en paralelo. Y tomando el ejemplo de los focos del árbol de Navidad, eso iría en paralelo, ya que si la lámpara llegara a dejar de funcionar, el resto de los aparatos seguiría manteniendo su voltaje normal. Vamos a pasar a dar un ejemplo de cómo es los circuitos domésticos, ya para hacerlo un poco más práctico y entender más de lo que estoy hablando. A ver, voy a dar un ejemplo más práctico de lo que son los circuitos domésticos en paralelo. Tenemos allí lo que le da energía a toda la casa, y de eso se reparte cada uno de los tomacorrientes que va en paralelo. Como ven, tenemos varias cosas conectadas aquí, y si todo esto tuviera conectado en serie, ninguna de estas cosas podría mantener su voltaje original, de ejemplo 120, ya que todo esto se tendría que repartir entre todos estos objetos de aquí y resultaría en un daño. Otro ejemplo más cercano sería el de aquí. Tenemos nuestra refrigeradora que está conectada a su tomacorriente, y el tomacorriente, la energía se lo da el tomacorriente de aquí, valga la redundancia, y este le da a otra extensión donde va conectado el microondas. Entonces, para ser más preciso, si esta refrigeradora se llega a averiar, no va a afectar el funcionamiento tanto del microondas como del tomacorriente de ahí. Por eso es importante que estén conectados en paralelo. Por eso, cada objeto está conectado con 3 cables.
2 calientes y uno que va a tierra para poder mantener su voltaje original. Bien, con esto culminamos nuestra exposición de física. Espero le hayan gustado y nos hayan entendido un poco, ya que cada uno lo intentó explicárselo a su manera. Espero así nos hayan entendido un poco y aprendido un poco, que es lo importante, y especialmente la licenciada, que es la que nos tiene que poner la nota. Me parece bueno hacer este tipo de videos, ya que se demuestra que en cada lugar, en cada cosa que nosotros hacemos tiene física, y explicar eso es algo bien. Nos parece bien que esto ya quede impregnado en internet, y no solo la gente del colegio lo vea, sino más personas. Bueno, espero le haya gustado el video y gracias.